dónde empezar a grabar la presentación, pero bueno, ahí está. Buenísimo. Bueno, si estamos todos, vamos a arrancar entonces con lo que es la clase de hoy. Ahí va. El tema debe ser provisión de agua caliente, como les decía recién, y la clase se va a dividir en dos partes inicialmente, ¿sí? Vamos a tener una primera parte en la que vamos a hablar de todo lo que es materiales y uniones, que es... me llegó un mensaje al chat, bárbaro. El tema de materiales y uniones corresponde tanto para el tema de agua fría, como que es la clase que vimos la semana pasada, como al tema de agua caliente. O sea, vamos a hablar los materiales que corresponden a toda la instalación y aclarar cuál se puede usar para cada caso. Y vamos a hablar un poco del tema de uniones también. Y después de eso entramos con lo que es provisión de agua caliente, la instalación de provisión de agua caliente dentro del edificio y las particularidades. Y al final, del mismo modo que la clase pasada, vamos a hacer un pequeño ejercicio de dimensionamiento que es bastante sencillo y de hecho es similar a lo que vimos la semana pasada. Así que bueno. Ok, de materiales. Para seleccionar un material que utilicemos para, digamos, materializar la instalación de agua, tanto de agua fría como de agua caliente, tienen que tener determinadas características. Por un lado tenemos lo que son características intrínsecas del material, que como bien dice ahí van a ser las propiedades físicas, químicas y mecánicas, que sean necesarias para que se pueda transportar el fluido de forma correcta, sin contaminación, de forma que pueda cumplir con toda la vida útil necesaria de la instalación, como bien dice ahí. Tenemos que evaluar si tiene aptitud para agua fría y para agua caliente, para las dos o para alguna de las dos. Ver el tema de la corrosión externa e interna, si van a ser caños que van a estar expuestos, si son resistentes a los rayos UV, y aparte el tema de las presiones admisibles en las cañerías y en sus uniones, que son puntos muy importantes, debido a que estamos trabajando, obviamente, con cañerías que trabajan a sección llena, a diferencia de, por ejemplo, en una instalación de desagüe cloacal. Entonces, bueno, primero evaluar las características particulares del material para ver si puede ser utilizado o no para ejecutar instalaciones de agua fría y agua caliente. Particularmente, en lo que corresponde a características intrínsecas de la instalación, vamos a tener que ver cuáles son las presiones de funcionamiento de la instalación y cuáles son las admisibles del material, qué protecciones mecánicas, aislaciones térmicas y de corrosión requiere ese material de acuerdo a si está transportando agua fría o agua caliente y en qué condiciones se encuentra. Las técnicas de montaje que vamos a necesitar utilizar de acuerdo al material para ejecutar la instalación. El tema de la dilatación, que un poquito lo había comentado en la clase anterior, pero que tiene más que ver con la parte de agua caliente que de agua fría, qué dilatación tiene el material, cómo vamos a, digamos, contrarrestar esa dilatación para evitar que hayan problemas en la instalación, cuáles son los estándares de fabricación de los materiales y los costos del material y de su instalación. Digamos, todo esto está relacionado no tanto con la actitud del material, sino con las características de la instalación, como les decía recién. Obviamente saber aparte si son materiales que están disponibles en el mercado actualmente, si son accesibles, dónde se producen, para tener en cuenta también las cuestiones de transporte, etc. Y por último, bueno, las normas de fabricación y ensayos, es decir, si esos materiales tienen certificados de calidad o de aptitud para ser utilizados en la instalación que nosotros requerimos. ¿Alguien levantó la mano, puede ser? Creo que yo, pero fue sin querer, perdón. Está bien, no hay problema, pensé que tenías una pregunta. Bueno, esta diapositiva me quedó medio colgada en realidad porque lo que vamos a ver primero es el tema de las uniones para después analizar en cada material particularmente si se puede utilizar para agua fría, para agua caliente y qué tipo de uniones admite, ¿sí? Entonces, bueno, tipos de uniones tenemos un par. La primera es la unión por termofusión. No sé si alguno la conoce, si ha visto alguna vez
caños que estén unidos por termofusión, o sabe cómo se lleva a cabo, pero bueno, es bastante sencilla. La unión se realiza utilizando una plancha termofusora, que es la que tenemos ahí ilustrada, y se siguen una serie de pasos, y se tiene una tabla de trabajo que va a depender del diámetro de cañería que tengamos, nos va a establecer distintos tiempos que necesitamos respetar para que la unión se desarrolle correctamente, además de esta medida que es la inserción del tubo, que bueno, es la distancia que debemos insertar de la tubería con el accesorio que vamos a utilizar. Dependiendo del diámetro, tenemos diferentes distancias. Entonces, lo que se hace es primero cortar la cañería en el largo necesario que nosotros hayamos proyectado, se va a marcar esa distancia, digamos, esa inserción del tubo en milímetros, para saber hasta dónde tenemos que insertar la cañería. Luego lo que se hace es colocar las dos piezas en la plancha termofusora, se insertan como se ve acá, se mantiene la cantidad necesaria de segundos de acuerdo al diámetro, el calentamiento. La plancha efectivamente lo que hace es levantar temperatura, calienta las dos partes, una vez que las retiramos, las mismas se unen, se mantienen la cantidad de segundos necesarios para el ensamblaje, y luego tenemos que dejar una determinada cantidad de minutos que la unión enfríe para asegurarnos de que se realizó correctamente, y a partir de ahí podemos movilizar la pieza y utilizarla para el fin que se le haya otorgado, ¿no? Pero bueno, en líneas generales, la termofusión se realiza de esta manera. Por otro lado, tenemos lo que es la electrofusión, ¿sí? Que conceptualmente es más o menos parecido al caso anterior, pero los materiales los equipos que se utilizan para realizar la fusión son diferentes y el concepto es distinto, ¿no? En este caso, lo primero que vamos a hacer va a ser revisar las piezas que vamos a unir, limpiarlas, inspeccionarlas. El segundo paso constituye la alineación. Esto es muy importante porque para que la unión se realice correctamente, los elementos tienen que estar perfectamente alineados. Además, dentro de la cupla eléctrica, una vez que insertemos los elementos, hay un pequeño movimiento de los mismos para realizar la unión, entonces tienen que estar alineados correctamente en el eje, digamos, ¿no? Luego lo que se realiza es la soldadura, porque en definitiva esto es similar a una soldadura. Lo que se hace es colocar esta cupla eléctrica abrazando a los dos elementos que vamos a unir. Esto se abre por el medio para poder retirarlo después una vez que los elementos están unidos. Y con esta máquina de soldar, lo que se hace es pasar una corriente eléctrica a través de los dos elementos. Acá adentro es eso que les digo, que hay como un movimiento de acercamiento y alejamiento de ambos extremos de los elementos que estemos uniendo. Y bueno, una vez realizada la unión, se quita la cupla eléctrica y el material va a estar unido, ¿no? Valga la redundancia. Lo que tiene de particular o de bueno esta forma de unión es la trazabilidad. ¿Qué es eso? En algunos de los equipos que se utilizan para realizar electrofusión, se puede insertar, por ejemplo, un pendrive, digamos, un dispositivo USB, que en el que se va a guardar como el monitoreo de cómo se hizo la unión, digamos, cuánto tiempo, con qué características, quién la hizo, se puede indicar, etcétera, para saber en el futuro cuáles fueron las condiciones en las que se realizó esa unión, en el caso de que haya algún problema, y poder determinar si el problema en la instalación se debe a la unión o a otra cosa, ¿no? Así que bueno, electrofusión se realiza de esta manera. Después tenemos uniones un poco más sencillas, si se quiere, que no requieren de elementos tan por ahí particulares como los de las uniones anteriores. Por un lado tenemos lo que es la unión roscada, que en este caso también se corta la pieza que vamos a unir, se limpia, se inspecciona, que esté bueno, que no tenga polvo, que no esté sucia, etc. Lo que se hace acá es tallar una rosca con un elemento, y lo que se va a hacer es efectivamente es enroscar un elemento dentro del otro. Y para ello se coloca previamente un sellador, que obviamente lo que va a garantizar es que no haya filtraciones, que quede bien sellada la unión. Y bueno, esta es más sencilla por ahí que las anteriores. Y por último tenemos lo que es la unión por espiga y enchufe, que en este caso
digamos, se tienen dos elementos, uno que va a ser la espiga y otro que va a ser el enchufe, van insertados uno dentro del otro. Parecido, lo que se hace es cortar el largo de la cañería que nosotros tengamos el requerimiento. Se van a preparar los dos extremos de los elementos, limpiándolos y dándole la terminación adecuada, y también se coloca un sellador y luego se unen las dos partes, ¿sí? Como se ve acá abajo. También tienen una determinada distancia a la que se debe insertar un tubo dentro del otro. Muchas veces estas uniones también llevan un aro de goma, que lo que hace eso es también que la unión quede bien ejecutada, que no hayan filtraciones, que no hayan pérdidas, que no haya movimientos de un elemento respecto del otro. Entonces, bueno, de esa forma se realiza la unión de espiga y enchufe. Bueno, habiendo visto, ¿alguna duda respecto de esto? Sí, sí, a mí me quedaba la duda o la curiosidad de electrofusión. ¿En qué casos se utilizan las electrofusiones? Bueno, ahora, en la parte que sigue vamos a ir viendo los materiales que podemos utilizar para una instalación de agua, tanto fría como caliente, y vamos a ir diciendo en qué caso podemos utilizar cada tipo de unión, y depende principalmente de las características del material, ¿no? Más que nada. Algunos admiten un tipo de unión, otros admiten otra, y en algunos casos es más favorable realizar una unión respecto de otra, dependiendo principalmente de las características del material y, bueno, la disponibilidad de equipos o de elementos que tengamos para ejecutar la unión, ¿no? Pero bueno, ahora te voy a sacar la duda cuando vayamos viendo material por material, ¿sí? Dale, gracias. No, de nada. Ay, les pido disculpas, estoy bastante engripada, así que si me escuchan la voz rara, es por eso, si toso o algo, tengo que tomar un poco de agua, pero nada, disculpen. Así que bueno, materiales. El primer material que tenemos es el polipropileno, ¿sí? Este es un material plástico, por lo tanto no va a tener problemas de corrosión. Sirve para las dos instalaciones, soporta tanto agua fría como agua caliente. Sus presiones de funcionamiento son normales, se estima una vida útil de aproximadamente 50 años, y lo que tiene particularmente este material, como se ve en la imagen, es que tenemos gran variedad de elementos, ¿no?, a disposición. Tanto de tuberías, diámetros, accesorios, conexiones, hay gran variedad de elementos de polipropileno en el mercado. La particularidad que tiene también es que se debe proteger frente a los rayos UV en el caso de que alguna cañería quede expuesta a la intemperie, porque los rayos UV generan una degradación en el material. Y acá, bueno, los tipos de uniones con los que podemos realizar las conexiones de este material van a ser unión roscada, termofusión o electrofusión, ¿sí? De las 4 que habíamos visto antes, pueden utilizarse cualquiera de estas 3. Como les dije en la clase pasada, todo esto está en el apunte también, así que lo pueden ver en el apunte de agua fría y agua caliente, están también detallados particularmente los materiales, por ahí algún par de datitos más, y también está el tema de qué unión sirve para cada uno, así que cualquier cosa eso también lo pueden revisar. Bueno, como segundo material tenemos lo que es el polietileno. El polietileno tiene dos presentaciones, digamos, hay dos tipos de polietileno distintos dentro de lo que podemos utilizar en agua, ¿sí? Tenemos polietileno de alta densidad, que como bien dice ahí es para conducciones de agua potable en redes y conexión domiciliaria, o sea, este material no se usa dentro del edificio en sí para la instalación interna, sino que se usa más para lo que son la conducción en redes, o sea, para la red de agua potable en sí, hasta la conexión domiciliaria. Y por otro lado, tenemos el polietileno reticulado, que es el PEX, que este es muy flexible, viene en rollos de gran longitud, es el que vemos acá abajo, este de acá arriba es el polietileno de alta densidad. Y bueno, son materiales que son de rápida instalación, particularmente el polietileno reticulado, al ser muy flexible requiere menos uniones, este es más rígido, así que esta característica no se acomodaría a este material, pero este sí, al poder doblarlo, requiere menos uniones que el otro caso y que otros materiales, ¿no?
Los tipos de unión que podemos Te hago una utilizar en este pregunta. caso son espiga y enchufe. Sí, Entonces, te escucho. el de alta densidad se usa en redes de ciudades, pero no en casas. Claro, claro, sí. Ok. O sea, su principal uso es más para la conducción en redes. Eh, no dentro tanto de la... También se puede, pero principalmente el uso es por los diámetros que trae, por la resistencia que tiene, o sea, es un material que puede estar enterrado, entonces se utiliza principalmente en las redes, sí. ¿Y el PEX? Dentro de lo que son la instalación interna dentro del edificio. Ok. Sí, aparte maneja diámetros más chicos por ahí el polietileno reticulado, y al ser, o sea, al ser un material que es más flexible, tiene menos rigidez por ahí y acomoda más a lo que es la instalación, digamos, de agua dentro del domicilio, ¿no? Gracias. Así que, como les estaba diciendo, los tipos de unión que tenemos son, para el caso de polietileno de alta densidad, espiga de enchufe y termofusión, y el polietileno reticulado, en general se le da un tipo de unión roscada. ¿Sí? Bueno, después tenemos lo que es el PVC, policloruro de vinilo. Este material, bueno, tiene una gran resistencia química de la corrosión, es fácil de cortar, puede ser utilizado para agua fría y para agua caliente también, pero para el caso de agua caliente tiene un límite de temperatura. A partir de una determinada temperatura no puede transportar agua caliente porque se altera el material. Entonces, bueno, y bueno, no hay gran variedad en el mercado para lo que es instalación de agua. Este material por ahí se utiliza más para, por ejemplo, instalación de desagües cloacales, y los accesorios y tuberías que se fabrican por ahí se destinan más a eso que a lo que es instalación de agua, ¿no? Se puede usar, sí, pero bueno, hay menos disponibilidad. Y el tipo de unión que se ejecuta en este caso va a ser espiga y enchufe, ¿no? Y con algún adhesivo que asegure esa unión. Por otro lado, tenemos lo que es el acero inoxidable. Estos caños son flexibles, tienen la particularidad de no ser contaminantes y manejan diámetros desde media pulgada hasta 6 pulgadas. ¿Sí? Este tipo de caños en general se utilizan para provisión de agua fría y caliente, en situaciones en las que el caño vaya a quedar expuesto, porque es más estético que los otros caños que vimos antes, ¿no? Entonces una cañería de acero inoxidable, por ahí la vemos, no sé, en las conexiones que quedan visibles, por ejemplo, la última conexión que tiene el video o el lavamanos, es muy posible que veamos caños de este tipo, porque nada, la terminación es más linda. Y además son más caros, ¿no? Como para hacer una instalación completa utilizando estos materiales. Pero bueno, el tipo de unión que se utiliza va a ser unión roscada o por soldadura. ¿Sí? Y ya casi por último tenemos lo que es bronce, latón y cobre. Son materiales que tienen gran durabilidad, son conductores de calor, entonces generan un problema para la conducción de agua caliente porque van a haber pérdidas de temperatura. Y bueno, agua muy ácida o alcalina puede causar corrosión en estos materiales, entonces hay que tener en cuenta esto. Por ahí los vemos en instalaciones que son más viejas. Ahora, por ahí tienen más uso los materiales que vimos antes. Y bueno, los tipos de unión van a ser roscada para el caso de bronce y por soldadura para el caso de el latón y el cobre. ¿Sí? Y bueno, como para cerrar, dejé acá 3 materiales más que fueron utilizados o pueden llegar a ser utilizados en el futuro. Los que dejaron de utilizarse son el plomo, principalmente porque es contaminante, tanto en la producción, digamos, de las cañerías de plomo, como en la conducción del agua, así que es un material que se ha dejado de utilizar. Y el hierro galvanizado también se ha dejado de utilizar porque resultó tener una vida útil corta. O sea, en la conducción del agua se pueden generar incrustaciones, como bien dice ahí, y para temperaturas mayores a 60 grados centígrados tiene problemas de corrosión. Entonces, son los materiales que ya no se utilizan para la instalación de agua.
Y bueno, como una mención, por ahí nuevas tecnologías que van apareciendo de materiales para utilizar. Acá particularmente mencionamos el plástico ABS, que tiene características por ahí superadoras a algunos de los materiales plásticos que mencionamos antes, son más resistentes y más durables, y presentan tenacidad en todos los rangos de temperatura, o sea, a bajas temperaturas no va a presentar características frágiles, y además lo que tiene de interesante es que es reciclable. Plástico ABS ya utilizado se puede integrar con plástico nuevo y generar nuevos elementos. Así que nada, por ahí no es un material que hoy en día esté tan presente, pero puede ser que en el futuro empiece a pisar más fuerte y a ser utilizado más frecuentemente en instalaciones. Es más caro, ¿no?, que los materiales plásticos que mencionamos antes, porque tienen mejores también características. Así que nada, eso como una última mención. Pero bueno, los materiales, los principales, son los que mencionamos antes, sobre todo los del principio, como que fueron mencionados en orden de, tal vez de, no de importancia, pero sí de frecuencia de uso. Así que bueno, habiendo hablado toda la cuestión de materiales y de uniones, que también, bueno, como les he dicho, lo pueden profundizar en el apunte, vamos a pasar a lo que es agua caliente y la instalación particular de agua caliente dentro de los edificios, ¿sí? Lo primero que vamos a ver son los sistemas de producción, porque como nosotros vimos la semana pasada, nosotros conectamos a la red de distribución de agua, recibimos agua potable, fría obviamente, y dentro de nuestro domicilio vamos a tener que decidir de qué forma calentamos ese agua, o sea, cómo producimos ese agua caliente. Vamos a ver ahora que tenemos distintas formas con distintas características, hay una clasificación para poder seleccionar cuál es el sistema de producción que mejor ajusta a las condiciones que nosotros tengamos en el proyecto, ¿sí? Entonces, bueno, como clasificación tenemos la siguiente. Por un lado, si son individuales o centrales principalmente, y por otro lado, si son instantáneos o de acumulación, ¿sí? Y dentro de eso, digamos, son clasificaciones separadas. Los sistemas de producción individuales van a ser aquellos que sirvan para producir agua caliente para una única unidad funcional, ya sea una vivienda, un departamento, etc., ¿sí? Los sistemas de producción centrales sirven a varias unidades funcionales. Podemos tener un sistema de producción central, por ejemplo, en un edificio, que produzca agua caliente para todas las unidades funcionales que hay en el mismo. Otra opción es tener un sistema de producción mixto, que quiere decir que tenemos por un lado un sistema de producción central y por otro lado individual. Puede ser que en un edificio, no sé, por las características que se dieron, nosotros tengamos una provisión de agua caliente con un sistema central para todos los pisos, menos, no sé, para el último, por el motivo que sea, o para la vivienda del encargado, que tiene un termotanque aparte, un calefón, ¿sí? O también puede ser que los dos sistemas, individual y central, convivan, o sea, que uno tenga provisión de agua caliente central y también una provisión de agua caliente individual, por el motivo que sea las características del proyecto, ¿no?, en el que se esté diseñando. Y bueno, como último, lo que sería un sistema complementario, que es el uso de energías alternativas. ¿Por qué complementario? Porque tal vez, dependiendo obviamente, tal vez en una vivienda sí funciona, en un edificio, utilizar, por ejemplo, la energía solar para calentar agua necesitaría un equipo muy grande o muy caro, entonces sirve como complemento de otro sistema de producción que ya tengamos, ¿sí? Entonces, bueno, dentro de los sistemas de producción individuales que dijimos que atendían a una única unidad funcional o vivienda, vamos a tener instantáneos o de acumulación, ¿sí? Los instantáneos van a ser, por ejemplo, el calefón, que produce, ahora vamos a ver, igual vamos a entrar uno por uno para ver los detalles, pero los sistemas de producción instantáneos producen el agua en el momento. Yo abro la canilla y en el momento que abro la canilla de agua caliente, se produce ese agua caliente que va a salir por ahí, ¿sí? En cambio, los de acumulación calientan el agua con anticipación. Yo ya tengo una reserva de agua caliente que ya se calentó previamente y cuando abro la canilla, lo único que hace es llegar ese agua que estaba almacenada a la canilla que yo abrí,
¿no? Entonces, bueno, como instantáneo tenemos el calefón, y de acumulación tenemos, por ejemplo, los termotanques. Esos como sistemas individuales. En la parte central, el tema de la producción instantánea ya no funciona, ¿sí? Entonces vamos a tener solamente sistemas de producción por acumulación, que puede ser, por ejemplo, una caldera con tanque intermediario, que ahora lo vamos a ver, o generadores de gran capacidad, como puede ser un termotanque de alta recuperación, que va a tener características similares al termotanque, pero a una escala más grande, ¿no? Bueno, y esto, bueno, dentro de los mixtos vamos a poder tener de los dos tipos, instantáneos de acumulación y complementarios. Bueno, cualquiera de estos pueden ser complementarios a un calentador que utilice energía alternativa. Así que bueno, vamos a ir viendo uno por uno, ¿sí? Bueno, calentador de agua instantáneo, tenemos como principal ejemplo el calefón, ¿sí? Acá tenemos un esquemita como para visualizarlo. ¿Qué vamos a tener? Vamos a tener lo que es el ingreso de agua fría, ¿sí? Por acá. Vamos a tener acá, digamos, un elemento que va a contener por dentro una serpentina por la que va a circular el agua fría y va a salir agua caliente por la otra salida, ¿no? ¿Cómo se calienta el agua acá adentro? Bueno, vamos a tener un quemador, ¿sí? Que puede estar alimentado, por ejemplo, a gas. Se va a producir una llama y humos, y eso va a generar el calor dentro de este recinto cerrado, y el agua fría que atraviesa esa serpentina se calienta con esa fuente de calor, ¿no? Y lo que tenemos muy importante en la parte superior es una ventilación, un escape, digamos, para que salgan los productos de la combustión que se generan por la llama, ¿sí? Esto era un poco lo que les había comentado en la clase pasada cuando les dije que, bueno, acá está igual, cuando les dije que el calefón tenía su propia carga mínima de funcionamiento, y es por la serpentina esa que pone una resistencia interesante a lo que es el flujo del agua, ¿no? Entonces, bueno, como primera característica esa, tiene una presión mínima de funcionamiento que va a depender del fabricante, ¿no? Del elemento que nosotros instalemos, que va de 2 a 5 metros de columna de agua, ¿sí? Este elemento es de un calentador instantáneo, no tiene reserva, va a tener una producción limitada, máxima aproximadamente 18 litros por minuto, es decir, que si yo exijo un caudal de agua caliente mayor a este, es muy posible que el agua no se alcance a calentar. Y por otro lado, tienen la dificultad de que no pueden alimentar varios locales sanitarios de uso simultáneo, ¿sí? Si yo estoy pidiendo agua caliente en la pileta de lavar de la cocina y en la ducha, es muy probable que tenga problemas, y lo que va a suceder es que el agua caliente va a salir por el artefacto que esté más cercano al calefón, y el otro se quede sin agua, digamos, no alcance el agua caliente para abastecer los dos usos simultáneos. Así que tenemos esas dos limitaciones, ¿sí? Acá puse también, bueno, una imagen real, digamos, una foto de cómo se ve un calefón, ¿sí? Por fuera, para que se lleven una imagen, ¿no? Sí, porque esto se entiende, o sea, para explicar, pero no dice mucho, así se ve en la realidad. Bueno, segundo sistema de producción, calentador de agua de acumulación, el típico, el principal, el termotanque, ¿sí? El termotanque no va a requerir una presión mínima de funcionamiento porque no tiene una serpentina como en el caso del calefón, entonces no tiene presión mínima de funcionamiento más que las cargas mínimas que vimos generales en la clase pasada. Tiene una reserva limitada, es decir, va a estar determinada por la capacidad que tenga el termotanque, y además va a tener una producción ilimitada según el rendimiento horario, en litros por hora, que tenga el termotanque que nosotros instalamos. Así que para proyectar tenemos que tener en cuenta las dos cosas: la capacidad y el rendimiento, ¿sí? La recuperación de agua caliente, porque ahora vamos a ver, bueno, les explico. Este elemento tiene dos recintos, ¿no? Un recinto acá abajo y un recinto acá arriba. Este de acá arriba va a ser donde se va a acumular el agua, y acá abajo tenemos el quemador, ¿sí? Vemos que por el medio este tubo que se ve acá, el recinto del agua va a ser como un cilindro y va a tener ese espacio en el medio por el cual van a poder expulsarse los productos de la combustión a través de
ventilación que tenemos en la parte superior. Y bueno, tenemos por este lado, entrada de agua fría. El agua fría, fíjense que este caño se prolonga hasta la parte más baja para que, como ya sabemos, por diferencia de densidad, el agua caliente se va a mover hacia la parte superior, entonces el agua fría ingresa por debajo, se calienta y migra hacia la parte superior. Y la salida de agua caliente toma desde acá arriba, que es donde va a estar el agua más caliente, ¿sí? Esas son las características de lo que es el termotanque. Entonces, bueno, eso, tener en cuenta la reserva, o sea, la capacidad de litros que tenga nuestro termotanque y la recuperación, ¿no? Una vez que yo abro la canilla de agua caliente, empieza a salir agua y a ingresar agua fría al termotanque, bueno, ¿cuántos litros por hora puedo volver a calentar para que no se me acabe el agua caliente dentro del termotanque? Es decir, que no empiece a salir fría porque no llegó a calentarse nuevamente en base a la demanda que nosotros teníamos. Y bueno, este tipo de calentador sí puede alimentar varios artefactos o locales sanitarios que se usen de forma simultánea porque tiene una reserva, ¿no? Entonces la demanda no, si bien es en el momento, vos tenés una reserva para cubrir el caudal necesario durante un determinado tiempo, lo que te alcance la recuperación, ¿no? Bueno, estos dos son los principales, el calefón y el termotanque. Después, bueno, no sé si lo dije, pero estos elementos son de producción individual, ¿sí? Vos lo podés tener en tu casa o en tu departamento y va a servir para abastecer una vivienda, una unidad funcional. Bueno, y acá las fotitos de los termotanques, que vienen de distintos tamaños, distintas formas, pero bueno, en el esquema anterior lo veíamos por dentro y acá es como se ve por fuera. Y bueno, por último vamos a ver lo que es un generador central, que va a ser del tipo que ustedes van a proyectar en el trabajo práctico, que es un tanque intermediario de acumulación, ¿sí? Esto es un sistema, ¿sí? Nosotros tenemos dos partes. Vamos a tener una caldera, que es la que va a producir el fluido caliente con el cual nosotros vamos a calentar el agua sanitaria, ¿sí? Esto que ven acá es el tanque intermediario. Acá se va a almacenar el agua potable. Fíjense que acá tenemos una bajada que viene del tanque de reserva, ¿no? El tanque de reserva elevado, suponiendo que tenemos una provisión indirecta de agua, tenemos un tanque de reserva elevado, va a bajar la bajada de agua por acá, ingresa por la parte inferior el agua fría, por lo que dijimos antes, y acá adentro se va a calentar a través de esta serpentina, que lo que va a hacer tener es circulación, ¿no?, del fluido que nosotros hayamos calentado en esta caldera. Acá dice vapor, ¿no? Pero esto puede ser agua caliente, ¿sí? Caliento, o sea, el concepto sería caliento agua para calentar agua, ¿sí? Es medio por ahí, es medio rebuscado, pero en general esto se utiliza cuando, por ejemplo, si vos también tenés, que es un tema que vamos a ver más adelante, pero si tenés un sistema de calefacción por agua caliente, como bien dice acá, lo que podés hacer es que este agua que se calienta acá, que no es de uso sanitario, sirva para calentar el agua potable de uso sanitario y para calentar el agua que se utilice en tu sistema de calefacción por agua, por ejemplo, si tuvieras radiadores, por dar un ejemplo cualquiera. Entonces, bueno, estos dos elementos trabajan en conjunto. Para ello no se requiere una presión mínima de funcionamiento, va a permitir, o sea, es acumulador, nosotros va a permitir acumular una reserva para todo el edificio central, digamos, abastece a todos los departamentos de un edificio. Tiene una producción, bueno, acá dice ilimitada, pero no, tiene una producción limitada, perdón, no sé por qué quedó así, según el rendimiento horario, litros por hora, como habíamos visto antes. Dependiendo de la recuperación, yo tengo una producción limitada. Y además, bueno, puede alimentar todos los locales o unidades del edificio con la simultaneidad necesaria. Entonces, bueno, este es un ejemplo de lo que sería un generador central, que además es por acumulación, ¿no? Como habíamos dicho, si son centrales, generadores instantáneos no hay que puedan cubrir eso, ¿no? Una producción central. Y bueno, por último mencionar también, ¿no?, mínimamente un sistema de energía alternativa, como puede ser por energía solar, que sabemos que es una energía que es inagotable, de libre disponibilidad y no contaminante, entonces, digamos, es favorable utilizar la energía solar para calentar agua. Y bueno, acá, como dice ahí, esquemas básicos los podemos ver en las imágenes a la derecha. El colector sería el elemento que recibe la energía solar y que calienta el agua,
y el acumulador va a ser donde nosotros almacenemos ese agua una vez calentado. O sea, esto es también un sistema por acumulación, ¿sí? Un generador de agua caliente por acumulación. Y acá, bueno, hay dos ejemplos sobre la circulación que pueda tener el agua de acuerdo a cómo está ubicado el colector respecto del acumulador, ¿sí? Esto ahora igual lo vamos a ver en más detalle. O lo puedo explicar ahora. Vamos a tener dos situaciones distintas. Hay dos tipos de circulación. Lo que se llama circulación forzada, que es a través de bombeo, o sea, instalando equipos de bombeo, y una circulación, lo que le llamamos circulación natural, que se da por termosifón, ¿sí? El termosifón es un fenómeno que ocurre por el cual el agua circula continuamente debido a la diferencia de presiones entre el agua fría y el agua caliente. Perdón, de presiones, no de densidades, del agua fría y del agua caliente. Como habíamos dicho, igual mismo dentro del termotanque, el agua caliente por diferencia de densidad va a tender a subir y el agua fría a bajar. Entonces, en este caso, como el colector, que es el elemento que calienta el agua, está por debajo, el agua caliente tiende a subir y el agua más fría va a tender a bajar. Entonces, este agua va a poder circular constantemente sin necesidad de utilizar, por ejemplo, un equipo de bombeo que dé esa energía motriz necesaria para que el agua se mueva, como sería en este caso. Si el colector está en la parte superior, el termosifón no funciona porque el agua más caliente es la que tiene que bajar y el agua más fría es la que tiene que subir. Entonces no nos estaría favoreciendo esa diferencia de densidad de agua para la circulación, por lo que tendríamos que interponer una bomba recirculadora. ¿Sí? Vamos a seguir hablando de esto porque el tema del termosifón es una de las formas con las que podemos distribuir agua a todo el edificio. Así que ahora cuando veamos los distintos tipos de cómo se traza, digamos, la instalación de agua dentro del edificio, vamos a ver que la circulación se puede dar por termosifón. Así que vamos a volver a esto, pero bueno, como se presentó antes, lo expliqué primeramente ahora. Ok, vamos a esto. Ya vimos lo que son los sistemas de generación de agua caliente. Vamos a ver, una vez que generamos esa agua caliente, cómo la podemos distribuir a todo nuestro edificio, en el caso de que sea un sistema de producción central, ¿no? Entonces, lo que vamos a hacer va a ser primero definir dos distribuciones distintas. Primero tenemos lo que sería una distribución estática. Acá, como en el ejemplo, tenemos un tanque de reserva elevado, en una bajada de agua fría. Acá está representado la caldera con el tanque intermediario que vimos hace un ratito. Entonces baja el agua fría hasta el tanque intermediario. En esta caldera se calienta el fluido que va a circular por esta serpentina y que va a calentar el agua. Y la misma va a ser distribuida por este montante a cada uno de los pisos. Tiene un escape en la parte final para absorber las variaciones de volumen y de presión que se ocurran por los cambios de temperatura que pueda tener el agua que está acá adentro, ¿no? Pero ¿qué es lo que sucede acá? Esto es un circuito abierto, es del tipo de o sea, parecido a lo que nosotros vimos en distribución de agua fría, que la circulación termina en el artefacto en el que estamos, digamos, demandando el agua. Es decir, el agua solamente va a circular si yo abro el grifo, la canilla, ¿no? Supónganse que estoy en este piso, acá, en el anteúltimo. Y abro la canilla, ¿qué va a pasar? Se va a empezar a mover el agua por toda esta columna para que salga por la canilla que yo abrí. Pero si yo si todos los pisos está todo cerrado, el agua se queda estática en la montante, ¿sí? Esta distribución solamente es viable para lo que es producción individual, porque para central hay inconvenientes. Lo que pasa al tener nosotros una columna de agua estática, una vez que sale del tanque intermediario, el agua alcanzó su máxima temperatura y si permanece estática en la cañería sin que nadie la utilice, por ejemplo, durante la noche, lo que va a pasar es que vos abres la canilla y hasta que se vacíe todo esto y salga agua del tanque intermediario, va a estar saliendo agua fría, porque pasó toda la noche ese agua ahí estática y es muy posible que, por más que nosotros tengamos las aislaciones correctas y etcétera, pierda temperatura, ¿sí?
Entonces, bueno, este sería lo que es el primer caso, lo que es una distribución estática. Por otro lado, el caso contrario es lo que llamamos distribución dinámica. En este caso, fíjense la diferencia con el anterior, nosotros tenemos un circuito cerrado, ¿sí? Vamos a tener una montante, que es la cañería que distribuye el agua caliente hacia los pisos superiores, y un retorno, que es el que baja y vuelve a conectarse con nuestro tanque intermediario, que sigue siendo el ejemplo de producción de agua que tenemos en estos esquemas. Entonces, bueno, en estos dos caños, o sea que son continuas, ¿no? Pero tanto en el montante como el retorno, yo voy a tener circulación de agua todo el tiempo, ya sea por el termosifón, o sea, esa circulación natural. Digamos, si la fuerza motriz que produce esa diferencia de densidades del agua permite que se dé todo este recorrido de agua completo, voy a poder tener una distribución, circulación por termosifón, ¿sí? En el caso de que la fuerza motriz generada por esa diferencia de densidades, el peso de la columna, no alcance, voy a tener que colocar una bomba recirculadora, y va a ser circulación forzada. Pero bueno, sea un caso o el otro, lo importante es lo siguiente: yo tengo todo el tiempo circulación de agua en este circuito, ¿no? En la parte que es el circuito cerrado. ¿Qué es lo que va a generar eso? Bueno, que el problema que tenía el agua al estar de forma estática, lo eliminamos. Yo tengo agua circulando todo el tiempo, subiendo y bajando, volviendo al tanque intermediario que la mantiene caliente, y vamos a sacarnos de encima ese problema que habíamos mencionado antes, que tiene que ver con las temperaturas y el funcionamiento, ¿sí? Bueno, dentro de la distribución dinámica podemos proponer distintas alternativas. Las dos que mostramos acá son las siguientes. Primero hablemos de lo que es el retorno libre, que coincide con este gráfico que tenemos acá primero. Esta sería la planta en un baño, por ejemplo, y este sería el corte en el edificio. Del mismo modo que dijimos antes, tenemos un tanque de reserva elevado, la bajada que va hasta el tanque intermediario. Vamos a tener el colector de montantes, que es colector similar al que habíamos visto para tanque de reserva, pero del cual van a salir todas las montantes que nosotros hayamos proyectado para nuestro edificio. Van a recorrer de forma vertical y hacia arriba los distintos pisos, y en cada uno de los núcleos sanitarios vamos a tener lo que es la distribución horizontal, ¿sí? Que va a ser de este tipo, como el primer cuadrito que vemos acá. Está medio chiquito, esto está en el apunte por si lo quieren abrir y mirarlo, pero bueno, acá se ve un pleno, se ve que hay una bajada de agua fría que alimenta también a todo este núcleo sanitario, y además tenemos una montante y un retorno, ¿sí? La montante, esta, y el retorno, el que pega la vuelta. Cuando yo tengo distribución por montante con retorno libre, las conexiones, digamos, las salidas horizontales hacia cada uno de los departamentos van a estar alimentadas por esta montante, como se ve acá. Salen las cañerías horizontales, lo primero que se pone es una llave de paso, como bien dice ahí, y van a hacer un recorrido como este, ¿no? Van a alimentar, similar a la distribución que habíamos visto horizontal en agua fría, a cada uno de los elementos que requieran agua caliente. Llegamos al último piso, esta cañería pega la vuelta, y el retorno va a bajar, digamos, el agua va a bajar directamente hacia el tanque intermediario, y del retorno no sale ninguna conexión a ningún núcleo sanitario, ¿sí? Ese es un caso. Otro caso que tenemos es al revés, distribución desde el retorno y el montante libre. Acá, al revés. Circula el agua por el montante, no tiene ninguna conexión a ningún núcleo sanitario. Podemos tener un colector de retornos acá. Por ejemplo, podemos subir con una única montante y después dividir en varios retornos, porque estos elementos, estas cañerías van a ser las que distribuyan a cada uno de los departamentos o núcleos sanitarios. Entonces, bueno, puede que necesite más de uno, dependiendo la distribución de los departamentos, la distancia entre ellos, etc. Pero acá lo importante es que la provisión se hace por el retorno, ¿sí? Del retorno es que se conectan cada uno de los tramos horizontales que van a abastecer a los núcleos sanitarios. ¿Cómo? Se ve acá en esta planta. La montante no tiene llave de paso porque no conecta con nada. El retorno sí, apenas sale se pone una llave de paso y va a distribuir a todos los elementos que requieran agua caliente. Ahora, vamos a ver dos más igual, pero ya vayamos comparando entre estas dos. ¿Por qué elegiría una o por qué elegiría otra? Es la pregunta. ¿Alguno se le ocurre o tiene una idea de por qué yo elegiría una distribución respecto de la otra? Bueno, primero, o sea,
lo primero que vamos a ver es cómo es en planta nuestro edificio, ¿no? Porque por ahí, por una cuestión geométrica. La disposición, digamos, del baño o de cocina. Claro, eso, digamos, viendo cómo no es nuestra planta tipo del edificio que estamos viendo, saber, digamos, qué opciones tenemos para que pasen los caños, dónde tenemos los plenos, dónde está ubicada nuestra caldera con el tanque intermediario, entonces eso puede ser un motivo. Puede ser que la montante la tenga que pasar por un lugar, por ejemplo, en la que no tengo ningún núcleo sanitario a abastecer porque quedó forzado así el proyecto. O sea, en realidad esto se debería pensar de antes, pero bueno, y decís, bueno, voy a distribuir con el retorno porque, digamos, geométricamente quedó así. Ahora, cada caso tiene sus ventajas y sus desventajas. El principal tema es el siguiente. Nosotros, el agua caliente sale, o sea, ya dijimos que esto es un circuito cerrado y que va a estar todo el tiempo volviendo hacia el tanque intermediario. Pero entre este punto, perdón, ¿no? Este punto, la salida del tanque intermediario, y este punto, la vuelta, el punto final antes de entrar de nuevo, va a haber una diferencia de temperatura, va a haber una pérdida de calor. Además, la necesitamos para que se dé la circulación por termosifón, pero eso va a ocurrir. Entonces, si yo abro la canilla acá, voy a tener una temperatura de agua, y si abro la canilla, por ejemplo, yéndome a la otra distribución, acá, en el primer piso, pero habiendo pegado toda la vuelta con las cañerías, lo más probable es que el agua acá me salga más fría y el agua acá me salga más caliente, suponiendo que calientan lo mismo los dos tanques intermediarios, ¿no? Si yo quiero que la temperatura que tengo acá la tenga también acá, voy a necesitar que este agua alcance una temperatura mayor dentro del tanque intermediario, lo que implica mayores costos también, ¿no? Entonces, bueno, eso por un lado. Este tipo de distribución, la distribución por montante, va a dar agua a mayor temperatura a los primeros pisos y agua con menor temperatura a los últimos. Y al revés, va a dar agua más caliente a los pisos últimos y agua más fría, entre comillas, a los primeros pisos, ¿sí? Eso por un lado. Por otro lado tenemos el tema de los diámetros. En agua fría habíamos comentado que como la provisión viene desde arriba, los diámetros de los pisos superiores van a ser más grandes y a medida que se produzcan los consumos vamos a ir achicando el diámetro porque ya el caudal es menor. En este caso es al revés. Yo los diámetros mayores los voy a tener en la parte inferior porque la provisión de agua está en la parte inferior del edificio, y a medida que voy subiendo los pisos y se van produciendo los consumos, voy a poder ir achicando ese diámetro. Ahora, ¿qué pasa? Si yo hago la distribución desde el retorno, el diámetro mayor que yo haya calculado va a tener que corresponder a todo este montante y voy a tener todo este tramo con el diámetro más grande. Y los consumos recién se van a producir a la vuelta. Entonces, la instalación va a ser más costosa porque voy a tener más tramos, digamos, más longitud de caños de mayor diámetro, a diferencia que en la distribución desde montante, que cuando llego a la parte superior ya tengo el mínimo diámetro de la cañería, porque ya se produjeron todos los consumos. Entonces, el retorno pega la vuelta con el diámetro mínimo que ya haya calculado, ¿sí? Bueno. ¿Puedo hacer una pregunta? Perdón. Entonces, ¿era por una cuestión de espacio? O sea, además de estas ventajas y desventajas que explicaste, lo de una bajada o la otra. O sea, si tengo el retorno libre o el montante libre. Claro. A ver, por las cosas que mencionamos recién, conviene distribuir desde la montante, ¿no? Por el tema de las temperaturas y por el tema de los diámetros que dijimos. O sea, en cuanto a confort y economía, conviene, o sea, no estaríamos teniendo ninguna ventaja de distribuir por el retorno. Sí. Por eso hay que ver un caso en el que deberíamos distribuir por el retorno tal vez, o es la única que tenemos, es lo que vos decís, que tengamos, no sé, una distribución en planta de los departamentos y de la ubicación digamos, del tanque intermediario, en el que nos convenga sí o sí distribuir a partir de los retornos, ¿sí? Pero bueno, más que nada, las mayores ventajas están en el caso de la distribución desde el montante. Bien, gracias. No, de nada. Así que bueno, estos son los dos primeros casos. Después, como número 3, tenemos una combinación de los dos anteriores, ¿sí? Que va a ser montante y retorno de distribuidores. Y es el que está acá, el que quedó más a la derecha, ¿sí? Este de acá, distribución desde el montante y el retorno. En este caso,
como les dije, es una combinación de los dos casos. Distribuyo tanto desde el montante como desde el retorno. ¿En qué casos puede ocurrir esto o nos conviene diseñar algo así? Por ejemplo, en situaciones en las que tengamos varios núcleos sanitarios, que algunos tengan mayor demanda de caudal que otros y que por ahí estén separados, ¿no? Dentro de un mismo departamento yo tengo, como ven bien acá, una cocina y alejado el baño, ¿no? Y también que el proyecto me permita subir con la montante por un pleno y bajar por el retorno con el otro. Obviamente sí, suben y bajan en el mismo pleno, como vimos acá, que dentro del mismo pleno teníamos la montante, retorno y la bajada de agua, montante, retorno, distribuidor no tiene sentido. Pero bueno, ¿cuándo nos conviene hacer esto? ¿Y de qué forma? Lo que nos conviene hacer es distribuir con el montante a los núcleos sanitarios que tengan mayor demanda de caudal. Como bien ven acá, la montante va en el pleno que está al lado de un baño que tiene bañera, ducha, va a tener una demanda de caudal más grande. Y con el retorno abastezco únicamente, por ejemplo, a una pileta de cocina. De ese caso, acá es muy probable que no tengamos tantos requerimientos de temperatura para el confort, porque es simplemente para lavar los platos, a diferencia del caso de un baño, que si yo me quiero dar un baño, el agua tiene que estar a la temperatura caliente para que sea confortable. Entonces me garantizo que la montante va a abastecer este núcleo sanitario que tiene más demanda de confort y el retorno a la cocina. Y además, como los mayores consumos se producen en este núcleo sanitario, el tema de los diámetros y con qué diámetro diseño la montante no va a ser tanto problema porque el diámetro que nos va a dar acá va a ser chico, ¿no? Porque solamente va a estar abasteciendo, como en este ejemplo, por ejemplo, a una pileta de cocina. Entonces este es un caso que podría funcionar para una situación de este tipo, ¿sí? Y por último, tenemos esta distribución que es con retorno colector. Esta es la más complicada de todas, como ven, tiene más elementos, tiene más tramos de cañería, y al tener más tramos de cañería horizontal, es muy posible que no pueda ser distribuida por circulación natural, o sea, que el termosifón no me dé para, o sea, la fuerza motriz del termosifón no alcance para que el agua circule a través de todos estos tramos horizontales. Entonces, bueno, eso hay que tenerlo en cuenta porque posiblemente requiera una bomba recirculadora y, bueno, también aumente el costo de la instalación. Pero bueno, ¿de qué trata esto? Vamos a tener una montante y un retorno cercanos al núcleo sanitario que nosotros estamos abasteciendo. Y a diferencia de los otros casos en los que podemos decir que teníamos una distribución dinámica porque hay agua circulando todo el tiempo en la montante y en el retorno, una vez que yo salgo de forma horizontal, pongo la llave de paso y abastezco, por ejemplo, un baño, en ese tramo horizontal de cañería, la circulación ya no es continua, porque me quedó un circuito abierto. Entonces, puede suceder lo que habíamos dicho antes, el problema que teníamos con la distribución estática, que, no sé, de nuevo, no usemos el agua en toda la noche, nos hayamos ido al fin, devolvamos lo que sea, y que el agua que quedó en ese tramo horizontal, que no tiene circulación continua, se haya enfriado, entonces yo tengo que abrir la canilla, dejar pasar un poco de agua, hasta que me llegue el agua caliente, ¿no? Eso puede pasar en cualquiera de las distribuciones que vimos hasta ahora. Menos en la cuarta, porque en la cuarta estamos vinculando en todos los pisos el montante con el retorno. Entonces, esa circulación continua de agua se va a dar en los tramos horizontales también. Yo voy a tener una ida y vuelta acá, una ida y vuelta en el segundo piso, una ida y vuelta en el tercero, ¿sí? Entonces esta es la distribución que mayor confort ofrece, porque podemos decir que yo voy a abrir la canilla e instantáneamente voy a tener agua caliente a buena temperatura, ¿sí? Pero bueno, tiene tramos de recorrido horizontal más largos, necesitamos una llave de paso a la salida de la montante y antes del ingreso del retorno también, porque si yo tengo que hacer algún arreglo o mantenimiento de esta instalación, tengo que aislar el núcleo sanitario completo, entonces necesito 2 llaves de paso para cerrar, y bueno, eso por ahí en un solo baño no parece tener tanta incidencia económica, pero que sí es un edificio muy grande, con muchos núcleos sanitarios, también, bueno, es algo que hay que tener en cuenta. Así que, bueno, este tipo de distribución se reserva más bien para para edificios de categoría que requieran un nivel de confort óptimo, ¿no? Una pregunta. Sí.
¿Se pueden mezclar los distintos tipos en un mismo edificio? Como que en una parte haya retorno conector y en otra montante y retorno distribuidores. Sí, sí, Ah, sí. Y por ahí te sirve, de hecho. Por ahí vos tenés, no sé, en una planta tipo, de un lado departamentos más chiquitos que tal vez, permiso, uy, con una distribución de este tipo de montante con retorno libre, abasteces esos departamentos, y por ahí tenés departamentos más extensos que utilizas esta, no sé, montante, retorno distribuidor, el retorno pega la vuelta, los núcleos sanitarios están separados y bueno, te conviene usar esto. Eso sí, sí, se pueden combinar. Con la que habría que tener más cuidado es con esta última, que no sé en qué caso uno decidiría combinarla con otro. Y aparte tenemos el tema ese de que es posible que exija circulación forzada. eh, entonces, bueno, como que lo dejamos medio aparte, pero las primeras tres distribuciones sí se pueden combinar de la forma que mayor le favorezca al proyecto, ¿no? Así que sí, buena pregunta. gracias. No, de nada. Bueno, con esto terminamos lo que es las distintas distribuciones, ¿sí? Acá tenemos la misma imagen que les había mostrado el otro día, que habíamos visto solamente agua fría. Les había comentado también la llave de paso apenas salimos del pleno, em, y cómo se llevan las cañerías de agua dentro del núcleo sanitario, que se llevan por pared. Lo que me es importante para mí que se lleven de esta imagen en esta clase en particular es que cuando nosotros hacemos la distribución en pared, ustedes cuando hagan su plano, lo más probable es que pongan, para que se vea en planta, las cañerías desfasadas, una al lado de la otra, para que se vea por dónde va la de frío y por dónde la de caliente. Pero, en la vida real, digamos, están una por encima de la otra. Y la que tiene que estar por arriba es la cañería de agua caliente, ¿sí? Como bien ven acá. ¿Por qué? Porque, de nuevo, si bien nosotros vamos a proyectar las aislaciones correctas, vamos a tener cuidado con toda la instalación, va a haber una posible pérdida de calor, el calor va hacia arriba, y si yo tuviera la cañería de agua fría por encima de la de caliente, se podría producir condensación, ¿no? Sobre esa cañería. Entonces ponemos la de agua caliente por encima, ¿sí? Acá dice, bueno, dice bajada de agua fría y agua caliente, no especifica si esto es un montante o un retorno, eh, pero bueno, lo que me interesaba mencionar con esta imagen era eso, lo de que el caño de caliente va por arriba. Ok, bueno, ya vamos casi por lo último. Vamos a ver un ejemplito de dimensionamiento y con eso vamos a cerrar la clase de hoy, ¿sí? Y que va a ser bastante, ay, perdón, que va a ser bastante rápido también, porque es similar a lo que vimos para agua fría el dimensionamiento, o sea, es el mismo método que se utiliza. Bueno, acá en realidad están mencionados los dos métodos que se podrían utilizar, que es lo mismo que tienen en el apunte. Todo esto que nosotros vimos se puede calcular, digamos, hidráulicamente, ¿no? Aplicando ecuaciones de Bernoulli, de continuidad, ¿sí? Nosotros podríamos calcular los diámetros de las cañerías que nosotros vamos a necesitar en la instalación, ¿sí? Pero lo que vamos a aplicar nosotros es un cálculo empírico, que es el método de las secciones límites, que es lo que vimos la clase pasada, que nos va a facilitar el cálculo, ¿sí? Ya tenemos las tablas y con la información, digamos, los datos que tenemos, va a ser mucho más fácil obtener los diámetros de las cañerías que vamos a necesitar instalar, dependiendo el caudal que circule por cada una de ellas, ¿sí? Entonces, bueno, volvemos a esto. Método de las secciones límites. Como habíamos visto en la clase pasada, el diámetro va a depender del caudal y de la sección límite que se le asigne. Lo que hace el método es traducir caudales en secciones y después con esa sección entramos a la tabla y obtenemos un diámetro de agua fría o de agua caliente según corresponde, ¿sí? Y con esto vamos a dimensionar distintos elementos en provisión de agua caliente. Lo principal y lo más importante son las cañerías de distribución y o la bajada del tanque, ¿sí? Las cañerías de distribución van a ser estas, ¿no? El montante, el retorno y las cañerías que distribuyen horizontalmente.
Para esto, bueno, se va a asignar a cada artefacto o grupo sanitario una sección, en la tabla que habíamos visto que tipificaba distintos núcleos sanitarios y les asignaba una sección. Vamos a usar eso también, que yo les he mostrado que tenía una columna de fría y una de caliente, y que variaba la sección que le asignaba a cada una de las tipificaciones por la diferencia de densidad justamente. Así que bueno, se asigna esa sección en centímetros cuadrados, se hace la sumatoria para cada ramal o tramo de las bajadas, o sea, ya sea del montante o del retorno, dependiendo de la distribución que tengamos, y se va a seleccionar el diámetro, cuya sección límite supera inmediatamente a la sección que nosotros calculamos, ¿sí? Entonces, bueno, mismas tablas. Vamos a entrar por acá en la parte de distribución de agua caliente y vamos a seleccionar el tipo, digamos, la clasificación que más se adecue a el núcleo sanitario que nosotros estamos abasteciendo. Creo que esto sigue el ejemplo que hemos visto en la clase pasada, que eran 10 unidades funcionales. Entonces, bueno, las unidades funcionales eran de este tipo, tenían un baño principal, por ejemplo, y la sección que se le asigna para este baño principal completo, en el caso de agua caliente, es de 0,53 centímetros cuadrados. Con esto, acá tenemos los dos ejemplos. Si yo voy a dimensionar la bajada, lo que tengo que hacer es ver cuánta cantidad, por ejemplo, si es distribuidor por montante, yo voy a dimensionar el montante. Voy a ver qué tipos de núcleos sanitarios voy a estar abasteciendo, cuál es la cantidad, y voy a hacer la sumatoria. En este caso eran 10 baños completos, en el ejemplo que habíamos visto la vez pasada, entonces voy a tener la sección 0,53 por 10, cantidad, me encuentro acá al medio, y la sección límite va a ser 5,30, les había dicho, está en la multiplicación simplemente. Para esta sección límite de 5,30 centímetros cuadrados, me fijo estas líneas gruesas que enmarcan, caigo a que necesito un diámetro de 0,25 milímetros, está remarcado el de 32, puede fallar, es este. Acá está bien, 25 milímetros, ¿sí? Ese va a ser el diámetro, el máximo, ¿no? El de la salida. Una vez que yo vaya abasteciendo cada uno de los núcleos sanitarios, voy restando, primero eran 10, después 9, después 8, y voy a ir sacando los distintos diámetros que yo pueda adoptar para cada tramo. Voy a tratar de unificar, no sé si, por ejemplo, supónganse que esto es un edificio de 10 pisos, trataré de usar 3 diámetros para cumplir con materializar ese montante, por una cuestión económica, ¿no? Y bueno, para lo que es el ramal al baño principal, es decir, la cañería esa horizontal que sale desde el montante, directamente es un solo baño el que estoy abasteciendo, entonces la sección límite va a ser de 0,53 y el diámetro va a ser de 13 milímetros, ¿sí? Media pulgada. En general, o sea, esto se calcula, o sea, el diámetro del ramal horizontal, pero en general da siempre media pulgada. Así que bueno, así de sencillo se calculan los diámetros de las cañerías distribuidoras. Obviamente que ustedes van a tener que armar una planilla para ver en cada uno de los montantes y retornos que hayan proyectado en el TP, para calcular, de acuerdo a qué núcleo sanitario abastece, los diámetros que necesitan, y bueno, la variación en altura del diámetro, ¿sí? Bueno, ¿qué más tenemos que calcular? Vamos a tener que calcular el diámetro del colector de montantes, el diámetro del colector de retornos y el diámetro de la bajada desde el tanque de reserva, que era esa bajada que abastece a el tanque intermediario, o sea, la bajada de agua fría. Vimos que el tanque intermediario tenía 2 entradas de agua. La de agua fría del tanque para, digamos, que ingresa al tanque la cantidad de agua que se vaya consumiendo, y además la que vuelve del retorno, que es la que viene circulando en el sistema ya de agua caliente, que también ingresan las dos por abajo, se calienta en el tanque intermediario y sale por la parte superior. Colector de montantes, la sección del colector va a ser la suma directa de todas las secciones de las montantes, ¿sí? Si yo, por ejemplo, estoy distribuyendo por montante, y a la salida del tanque intermediario ya voy a ir separando qué montante va para cada lado, voy a necesitar un colector que los una, y esa sección límite con la que yo voy a calcular el diámetro del colector va a ser la suma directa de las secciones de los montantes, ¿sí? Vamos a usar esta misma tabla que, estas dos son similares, ¿sí? Pero esta es medio que no se entiende mucho. Esta está mejor.
que la habíamos visto la clase pasada también para dimensionar el colector de agua fría. En caso del colector de retorno es lo mismo, suma directa de las secciones límites de cada uno de los retornos que concurran a ese colector. Y por último, la bajada desde el tanque de reserva, esa bajada que abastece el tanque intermediario, la sección de esa bajada va a ser la suma directa de las secciones de las montantes. ¿Sí? Vamos a decir que la sección límite que ingresa va a ser la misma que la que sale, entonces sumo todas las secciones límites de los montantes y digo que esa sección límite va a ser la de la bajada que ingresa a mi tanque intermedio. Y bueno, por último y para terminar, vamos a tener que calcular también lo que es el sistema de producción. ¿Sí? Yo hablé mucho de caldera y tanque intermediario porque es lo que nosotros resolvemos en el TP. Podría ser que estemos calculando para una producción central un termotanque de alta recuperación. No hablé mucho de los termotanques de alta recuperación, pero tienen las mismas características que el termotanque que vimos para producción individual, pero obviamente mucho más volumen de almacenamiento y tienen quemadores mucho más grandes, consumen más, ¿viste? Pero el funcionamiento es similar. Y se suelen utilizar, qué sé yo, en edificios que también tengan producción central, pero que tengan por ahí un nivel de confort también un poquito más, qué sé yo, para un hotel, por ejemplo, podría ser. Un hospital. Bueno, sea cual sea el sistema de producción que elijamos, lo tenemos que dimensionar. Entonces, vamos a tener que calcular cuál es el volumen total de almacenamiento que tiene que tener, que va a corresponder de 80 a 100 litros por unidad de vivienda, que era lo que habíamos visto, lo que le asignábamos a la reserva total diaria para agua caliente, ¿vieron? La clase pasada eran esa cantidad, que es bueno, lo que tomamos, que se consume de agua caliente por día por unidad de vivienda. Y además 20 litros por artefacto que usa agua caliente y que exceda de la vivienda completa, ¿no? Con eso vamos a tener el volumen total de agua que necesitamos calentar, y con eso vamos a seleccionar el equipo, digamos, el generador que nosotros usemos. Acá les dejé una fotito de un termotanque de alta recuperación, con sus de catálogo. Acá tienen las características para seleccionar el que más se adecua a la demanda del sistema, o por ejemplo el tanque intermediario, que simplemente lo único que nos interesa es la capacidad, ¿no? Así que bueno, con esto terminamos la clase de hoy, ¿sí? No sé si quedó alguna duda, fui muy rápido en la parte del final, si quieren que repasemos algo, que volvamos. Bueno, entiendo que no. Pero bueno, de cualquier forma, cualquier cuestión que falte profundizar, como les digo, como insisto, que vayan los apuntes porque todo lo que está en el apunte no se puede dar en la clase y hay un montonazo de cosas que están buenas o que terminan de aclarar por ahí lo que hablamos acá, así que si le pueden pegar una leída, aunque sea una vez, mejor. Y también hay ejemplos de cálculo, están paso a paso las tablas, cómo usarlas, o sea, eso lo pueden revisar ahí. Así que nada, espero que haya quedado claro, que se haya entendido, y si no hay ninguna duda, terminamos acá la clase. Por mi parte está bien. Bueno, muchas gracias. Muchas gracias. Bueno, Gracias. Chao. nos vemos, buenas noches. Chao, buenas noches. Chao. Chao, buenas noches. Chao. Chao, gracias.